En esta presentación hablaremos sobre las propiedades de las sustancias puras, que corresponde al capítulo 3 del libro de termodinámica del autor Yunus A. Zengel. Aquí presentamos el índice de los temas que trataremos a continuación. En esta introducción hablaremos de algunos conceptos básicos antes de entrar al tema en lleno. Estos conceptos son los de sustancia pura y los de las fases en las que se pueden encontrar. Una sustancia pura es una sustancia que tiene una composición química fija en todas sus partes. Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el agua, el CO2 se pueden considerar sustancias puras. También se pueden considerar sustancias puras las mezclas homogéneas que tengan una composición química fija, por ejemplo, el aire, en la que en su mayoría está compuesto por oxígeno y nitrógeno y otros gases minoritarios, se considera una sustancia pura. Luego presentamos las fases en las que se puede encontrar una sustancia pura. Entre ellas está la fase sólida, en la que las fuerzas de atracción entre las moléculas es muy grande debido a que las distancias entre ellas es muy pequeña, y esto hace que mantengan una forma fija. Luego está la fase líquida, en la que las moléculas ya no están en posiciones fijas y estas son capaces de deslizarse entre ellas. Y luego tenemos la fase gaseosa, en la que las moléculas están completamente distanciadas entre ellas y que presentan el mayor nivel energético de estos tres. Hablemos ahora de los cambios de fase. Consideremos un dispositivo cilindro émbolo, como se muestra en la figura, que contiene agua a una atmósfera y 20 Celsius. En estas condiciones, cuando el líquido no está a punto de evaporarse, se le conoce como líquido comprimido o subenfriado. Luego le aplicamos calor. A medida que se transfiere más calor, la temperatura aumenta hasta alcanzar 100 Celsius, que es el punto de ebullición del agua. Cuando el líquido está a punto de tener un cambio de fase de líquido a vapor, se le conoce como líquido saturado. Una vez empieza la ebullición a presión constante, el aumento de temperatura se detiene hasta que se evapora todo el líquido. Pero antes que suceda esto, se va formando el vapor saturado, que es aquel que está a punto de condensarse, y se forma la mezcla saturada líquido-vapor. Una vez finaliza el cambio de fase a vapor, la temperatura y el volumen específico empiezan a aumentar hasta un punto en el que el vapor no estará a punto de condensar, y a este vapor se le conoce como vapor sobrecalentado. Aquí se presenta un gráfico del ejemplo anterior. Como vemos que la temperatura aumenta y mientras esta aumenta el líquido es comprimido. Luego que llega al punto de ebullición, la temperatura se mantiene constante en una mezcla saturada hasta que se evapora completamente el líquido en la fase 4 y pasa a ser un vapor sobrecalentado cuando la temperatura aumenta. Para que una sustancia cambie de fase, dos fenómenos que intervienen son la temperatura y la presión. La temperatura a la que una sustancia cambiará de fase a una presión determinada se le conoce como temperatura de saturación, y en contraste o similarmente a la presión a la que una sustancia cambie de fase a una temperatura determinada se le conoce como presión de saturación. Las magnitudes de los calores latentes dependerán de la temperatura o presión en la que sucede el cambio de fase. También resulta evidente que la temperatura y la presión son variables dependientes entre ellas durante el proceso de cambio de fase. Una descripción gráfica de esta relación se presenta en la figura a continuación, que puede ser aplicable para todas las sustancias puras, pero que en este caso utiliza valores para el agua. A este tipo de curva se le llama curva de saturación líquido-vapor. Las variaciones que experimentan las propiedades durante el proceso de cambio de fase se comprenden mejor con la ayuda de diagramas de propiedades. Se presentó el ejemplo anterior mediante un diagrama TV
a presión constante. Ahora se va a repetir este mismo proceso, pero con una presión variable. Aquí podemos ver diferentes escenarios a diferentes presiones. Podemos notar que a una presión de 1 megapascal, el agua va a ebullir a una temperatura mucho mayor que 100 Celsius, a diferencia de cuando la presión es a una atmósfera. También podemos notar que el volumen específico de un líquido saturado a 1 megapascal es mayor que para la presión de una atmósfera. Podemos ver que aquí la distancia es mayor que acá. También podemos notar que para un vapor saturado, el volumen específico será menor que para una atmósfera. También podemos notar que la línea de saturación, es decir, la línea que separa el líquido saturado y el vapor saturado, es más pequeña en 1 megapascal que para una atmósfera. Podemos notar que a medida que aumentamos la presión del cilindro, la línea de saturación vapor líquido se va haciendo más pequeña hasta llegar a un punto donde convergen. En este punto, el líquido saturado y el vapor saturado son iguales, son los mismos, y a este punto se le conoce como punto crítico. También cabe destacar que la temperatura, la presión y el volumen específico a la que sucede esto en cada sustancia se le conoce respectivamente como temperatura crítica, presión crítica y volumen específico crítico. En esta gráfica podemos ver una forma más generalizada de la anterior, donde todos los puntos de líquido saturado se unen en la línea de líquido saturado y todos los puntos de vapor saturado se unen en la línea de vapor saturado. Vemos que el punto crítico representa un pico en esta gráfica. A la izquierda tenemos la región de líquido comprimido, que es donde la sustancia se encuentra en fase líquida. Y luego tenemos a la derecha la región de vapor sobrecalentado, donde la sustancia se encuentra en estado vapor. Luego, debajo de la gráfica, de la curva, tenemos la región de mezcla saturada líquido-vapor, donde coexisten las dos fases en la misma sustancia. En esta gráfica podemos ver que es muy similar a la anterior, pero que en este caso es una gráfica presión-volumen específico. Aquí podemos ver que a medida que disminuye la presión, va a aumentar un poquito el volumen específico hasta que llegue el punto de ebullición, donde la presión se mantendrá constante para que se pueda evaporar el líquido completamente. Luego, una vez que se evapora el líquido, se sigue disminuyendo la presión de la sustancia y podemos notar que a medida que se va disminuyendo, va aumentando el volumen específico. Los diagramas presentados hasta ahora solamente se aplican para fases líquido-vapor, pero también se pueden ampliar de la misma manera para la fase sólida. Aquí vemos que los diagramas son muy similares a los anteriores y tienen el mismo mecanismo. Podemos notar que en el diagrama que incluye a los sólidos, la fase sólida, hay una línea triple en la que pueden coexistir las tres fases de una sustancia pura, que son en la fase líquida, la fase de vapor y la fase sólida. Aquí podemos ver un diagrama PT que incluye la fase sólida. A este tipo de diagrama se le conoce como diagrama de fases porque incluye las tres fases y vemos que cada fase está separada por una línea. Por ejemplo, aquí tenemos la fase de sólido-vapor, está separada por la línea de sublimación. La fase de líquido-vapor está separada por la línea de vaporización y la fase de sólido-líquido está separada por la línea de fusión. Vemos ahí el punto triple, que es el punto donde coexisten estas tres fases de una sustancia pura al mismo tiempo. Es posible representar el comportamiento PVD de una sustancia como una superficie en el espacio, como se muestra en la figura, en las que la temperatura y el volumen podrían considerarse como independientes, o sea, en la base, y la presión se podría considerar como la variable dependiente o la altura.
Las regiones de una sola fase, como podemos ver, aparecen como curvas en la superficie PVT. Tenemos la fase de vapor, la fase de líquida y la fase sólida por acá. También podemos notar que el diagrama, perdón, las fases que están dobles, o sea, las regiones de dos fases, como región líquido sólido, líquido vapor y sólido vapor, pueden verse que son perpendiculares al plano PT, o sea, el plano de la presión temperatura. También si vemos desde la parte frontal de la superficie, o sea, en el plano presión volumen, podemos ver los diagramas que vimos anteriormente, que nos enseñan el punto crítico. Tenemos ahí la línea triple, el área de la región de sólido vapor, etcétera. Y tenemos la parte temperatura volumen, el diagrama TV, el cual es una vista en planta de la superficie PVT, o sea, desde la parte de arriba. Las superficies PVT presentan de inmediato una gran cantidad de información, pero en un análisis meramente termodinámico es más conveniente trabajar con diagramas bidimensionales como los diagramas PV y TV. Mi nombre es Pamela Peguero, le voy a hablar sobre las propiedades termodinámicas. Para la mayor parte de las sustancias, las relaciones entre propiedades termodinámicas son demasiado complejas para expresarse por medio de ecuaciones simples. Por lo tanto, las propiedades suelen presentarse de forma de tablas. Algunas propiedades termodinámicas se miden con facilidad, pero otras no, y deben calcularse a través de las relaciones que involucren propiedades medibles. Los resultados de estas mediciones y cálculos se presentan en tablas con un formato conveniente. En el siguiente análisis se pueden utilizar tablas de vapor de agua para mostrar el uso de las tablas de propiedades termodinámicas. Para otras sustancias, las tablas de propiedades se utilizan de la misma manera. Para cada sustancia, las propiedades termodinámicas se listan en más de una tabla, ya que se prepara una para cada región de interés, como las de vapor sobrecalentado, la de líquido comprimido y la de saturación en mezcla. En este caso que estamos trabajando con el libro de termodinámica de Sengel, quien haya examinado las tablas que se encuentran al final del libro, notará que es dos nuevas propiedades, que son la entalpía y la entropía. La entropía es una propiedad relacionada con la segunda ley de termodinámica, que no se trata hasta el capítulo 7 en el caso de este libro, pero en este sí es conveniente introducir la entalpía, el análisis de cierto tipo de procesos, particularmente en la generación de potencias y en refrigeración. A menudo se encuentra la combinación de propiedades de la energía interna más la presión por el volumen. Aquí podemos observar una lista parcial de la tabla A4, de las cuales podemos encontrar al final del libro de termodinámica de Sengel, en la cual nos enlistan una temperatura específica, una presión de saturación correspondiente a esa temperatura, un volumen específico en el cual está dado para un líquido o un vapor. También lo tenemos para mezclas en algunos libros y en algunas tablas. Las que quieran una presión especificada la podemos encontrar en la tabla A5, que es de mayor facilidad dependiendo del ejercicio que se nos plantea. Bien, la mezcla saturada de líquido-vapor. Durante un proceso de evaporación, una sustancia existe como parte líquida y otra de vapor, es decir, es una mezcla de líquido saturado y vapor saturado. Para analizar esta mezcla, vapor húmedo, de manera apropiada, es necesario conocer en qué proporciones se hallan dentro de la mezcla las fases líquida y de vapor. Esto se consigue definiendo una nueva propiedad llamada la calidad o título, que se determina por la letra X, como la razón entre la masa de vapor y la masa total de la mezcla, que vendría siendo X igual a la masa de vapor entre la masa total, donde la masa total sería la masa del líquido, la masa del vapor. La calidad tiene como significado solo para vapor húmedo. Vamos a ver un ejemplo, el 3.7 del libro Termodinámica de Sengel.
Temperatura del vapor saturado. Aquí nos piden que determine la temperatura del agua en un estado donde la presión sea igual a 0. megapascal y la entalpía sea 2890 kilojoules sobre kilogramos. Se determinará la temperatura del agua en un estado especificado. A 0.5 megapascal, la entalpía del vapor de agua saturado es 2748.1 kilojoules sobre kilogramos. Esto lo pueden verificar en las tablas al final del libro. Puesto que la entalpía que nos dan en el ejemplo es mayor que la entalpía que nos da la tabla según las especificaciones de la presión ya dada, como se ilustra en la figura, se tiene de nuevo un vapor sobrecalentado. Debajo se deja una pequeña sección de la tabla A6 para que puedan leer que a una temperatura en Celsius de 200, la entalpía es de 2855.8 y a 250 grados Celsius es de 2961.0. Es evidente que la temperatura está entre 200 y 250. Por interpolación podemos determinar que la temperatura a la que estamos buscando sería igual a 216.3 grados Celsius. Líquido comprimido. Las tablas para líquido comprimido no son muy comunes, por lo que la tabla A7 es la única que se representa en este libro en específico. El formato de dicha tabla es muy similar a la tabla de vapor sobrecalentado que vimos anteriormente. Una de las razones por las que no hay datos para líquido comprimido es la relativa independencia de sus propiedades respecto a la presión. La variación de las propiedades líquido comprimido con la presión es muy ligera. Aumentar 100 veces esta última ocasiona que las propiedades cambien menos de 1%. Estado de referencia y valores de referencia. Los valores de energía interna, entalpía y entropía no se pueden medir directamente y se calculan a partir de propiedades medibles, mediante la relación entre propiedades termodinámicas. Sin embargo, con estas relaciones se obtienen los cambios en las propiedades y no sus valores en estados específicos. Por lo tanto, es necesario elegir un estado de referencia conveniente y asignar un valor cero para una propiedad o propiedades convenientes en ese estado. Para el agua, el estado líquido saturado a 0.01 grados Celsius se toma como el estado de referencia y a la energía interna y la entropía se le asignan valores cero. Para el refrigerante 134A, que es uno de los que se detallan en las tablas al final del dorso del libro, se toma como estado de referencia el de líquido saturado a menos 40 grados Celsius. Y a una entalpía y entropía se le da, a la entalpía y la entropía se les da un valor cero. Observe que algunas propiedades tienen valores negativos como consecuencia del estado de referencia que hemos elegido. En ocasiones, tablas diferentes muestran distintos valores para algunas propiedades en el mismo estado, como resultado de usar un estado de referencia diferente. A pesar de esto, la termodinámica se interesa por los cambios de las propiedades, por lo que el estado de referencia elegido no tiene consecuencias en los cálculos, siempre que los valores empleados sean de un solo conjunto congruente de tablas o diagramas. Esto quiere decir que si usted va a trabajar un ejercicio, no puede seleccionar un valor de una tabla, de un libro en específico y otro de otro libro, de otro escritor que tenga otros valores de referencia distintos al que trabajó inicialmente, ya que los valores se le pueden distorsionar y quedar mal el ejercicio. Bien, aquí podemos ver un ejemplo, el 3.9, el uso de las tablas de vapor para determinar las propiedades. Nos dice que para el agua determine las propiedades faltantes y las descripciones de fase en la siguiente tabla. Nos dan la tabla, obviamente nos dan la tabla solamente con las letras en negro. Aquí yo se la marqué en rojo las respuestas para que puedan ver la tabla completa, ya con todos los datos encontrados. Tenemos que observar solamente los datos que nos dan, que serían las letras en negro. Para el ítem número 1 tendríamos la calidad que nos dice que es 0.6. Eso quiere decir que tenemos un 60% de masa que está en fase vapor y un 40% que se encuentra en fase líquida. Por lo tanto, se trata de una mezcla saturada. Ahí podemos escribir mezcla saturada en la descripción de fase. Como siguiente nos dicen que a una presión de 200 kilopascal tenemos que buscar para la temperatura de saturación a esa presión específica. ¿Qué tabla usaríamos? La tabla A5. Ahí podemos ver que encontramos que
la temperatura de saturación a 200 kilopascal, tendríamos 120.21 grados Celsius. Para la energía, podríamos buscarla por la siguiente fórmula, que nos dice que la energía interna va a ser igual a la energía de líquida más la calidad por la energía de mezcla de saturación, en la cual tenemos la siguiente fórmula que nos da como resultado la siguiente energía. Ahí buscaríamos la energía líquida, la energía interna líquida que nos da la tabla, la energía de mezcla que nos da la tabla, y lo multiplicaríamos por la calidad que ya nos da el ejercicio. Y obtendríamos la energía interna total, que nos diría que es 1719.26 kilojoules sobre el número 3. Tendríamos que a la presión de 1000 kilopascal, que equivale a 1 megapascal, y a una energía de 2950 kilojoules sobre kilogramos, tomaríamos los valores de la tabla A6, debido a que es un vapor sobrecalentado, siendo la energía líquida 2950 kilojoules sobre kilogramo, tendríamos un vapor sobrecalentado. Por lo tanto, buscando estos valores, tendríamos que la temperatura equivaldría a 395.2 grados Celsius. Para el ítem número 5 tendríamos que a la presión igual a 500 kilopascal, los valores tomados serían de la tabla A5, ya que nos están dando una presión específica. Si la temperatura es menor que la temperatura de saturación a una presión dada, se tiene un líquido comprimido. Si la temperatura es igual a la temperatura de saturación a una presión dada, se tiene un vapor húmedo. Si la temperatura es mayor que una temperatura de saturación a una presión dada, se tiene que es un vapor sobrecalentado. Por tanto, siendo T igual a 75 grados Celsius, se trata de un líquido comprimido y obtendríamos una energía que equivaldría a una energía de líquido a 75 grados Celsius, lo cual obtendríamos como 313.99 kilojoules sobre kilogramo. Para el ítem número 6 tendríamos que la calidad es cero, por lo tanto es un líquido saturado. A una presión de 850 kilopascal, los valores que tomaríamos serían de la tabla A5, ya que nos dan una presión específica. Tendríamos una temperatura igual a la temperatura de saturación a esa presión específica, la cual sería 172.94 grados Celsius. Una energía que sería igual a la de energía líquida, la energía interna líquida, ya que estamos tratando un líquido saturado. A esa presión específica tendríamos como energía interna 731.00 kilojoules sobre kilogramos.